Los que no pegaron fueron los Pumas, eliminados otra vez en Conca Champions. Luego de la insuficiente victoria de los Pumas anoche en el Universitario 1-0. ¿Qué te pareció, Diony? A ver, de que Pumas generó oportunidades, de que Cisniega, el portero, sacó 2 o 3 claras de gol, perfecto. Pero también acá se cansaron de fallar. Este balón que pega en el poste, hay otro más que vuelve a pegar en el poste en el primer tiempo, en el segundo tiempo con el 1-0, un mano a mano que termina desperdiciando el jugador de San Diego. Es decir, a como Pumas tuvo como para pensar en darle vuelta a la eliminatoria, también San Diego tuvo para matarla desde mucho antes. Sí. O sea, la cosa es que quiere Efraín dar tanta explicación que al final no lo entiendo de verdad. O sea, es un fracaso, punto. Ok, que tenemos que mejorar, sí. ¿En qué tenemos que mejorar? Están los dos aspectos. O sea, defensiva y ofensiva se tiene que mejorar. De repente Pumas sí toca la pelota, pero no tiene profundidad. Y la verdad, o sea... Ahora, este jugador brasileño, Juninho, no puede fallar las que falló. Lo traen como refuerzo, ¿no? Lo anuncian con bombo y platillo. No, tampoco lo anunciaron con bombo y platillo. No seas exagerado. Sí lo anunciaron ¿Quién lo anunció con venía bombo y del platillo? que venía del fútbol brasileño, que había sido, por eso, que había sido no sé qué cuántos partidos y goles con el Flamengo, aunque en el último año no le ha ido muy bien. Y resulta que no te puede fallar esas. Los traes para definir, para eso mejor dejas ahí a quién. Metes al muchacho de la cantera. Pero Dionisio, este jugador, o sea, en 10 años jugó en 10 equipos distintos. Bueno, ese es un nunca problema. se afianzó. Ese es un problema que O sea, tiene no se dan cuenta de revisar inteligencia deportiva o estos De departamentos veras. nuevos que tienen los Claro. equipos de fútbol, ¿verdad? Ahora, decir detalles, tú lo dijiste al arranque, Tuca, no son detalles, son situaciones que no te pueden dejar satisfecho. Dice, ¿qué les digo a los jugadores? Son detalles. No, es que no te pueden dejar fuera de esta manera. Un equipo que además está apenas en pretemporada. ¿De qué estamos hablando? Si el torneo de México ya va por la jornada 6. Entonces, de verdad creo que es más pretexto y falta de autocrítica lo de Efraín Juárez, que a mí se me hace un buen entrenador, pero que debería dejar de hablar tanto. La declaración para mí exacta se hubiera quedado en es un fracaso. Y ya. En ese punto. Tan Porque mal, después la que pones sigue. el pero. Sí. Fue un fracaso, pero no, el pero ya no cabe. Y eso de, Diony, eso de no nos morimos de nada, Pumas no se eliminó ayer. Pumas se eliminó en la ida con la goleada. ¿Y cuál fue la postura de Pumas ahí? El unocerismo, metió un gol, echó el camión atrás 60 minutos en un plan que él dijo era perfecto. Perdón, eso no corresponde para una universidad, para la expectativa de la afición. Ellos quieren ver un equipo que salga, que proponga, que se muera de algo. pero ¿sabes por qué dijo eso? ¿Por Por qué? lo menos pienso yo, de que no nos morimos de nada. Porque, ¿qué se dijo antes del partido? Aunque Pumas quede eliminado, se van a analizar las formas de cómo quedó eliminado. Y entonces él se agarra de ahí. Para él decir, no nos morimos de nada, es que las formas ayer fueron las adecuadas, generamos, y entonces directiva, escucha, generamos, pero nos O faltó sea, contundencia. compra tiempo, aire, en los micrófonos y no en la cancha. Claro, pero no para ti, no compra No, para tiempo. su directiva. Para la directiva. Oye, no nos morimos de nada. La verdad es que ayer las formas fueron las adecuadas y fueron las buenas. Pero Sí, ganamos, ¿no? Sí, y ganamos, pero ya O contra el Atlas, seguimos invictos. ¿Cómo te empataron? Porque te echaste atrás. Pero ya condicionadas por el resultado que venías arrastrando. ¿Por qué no saliste así? ¿Por qué no afrontaste así la ida? ¿Por qué no juegas así la mayoría de los partidos? La ida te metes el primero y te echas para atrás y ya no hiciste absolutamente nada que sacar la pelota de atrás. Y ya lo de Antuna, por favor, eso de ese argumentito de llevar la comida a casa. No iba ahí esa. Hasta eso compran en la parte baja del continente. No, porque eso viene de la parte baja del continente. Es cierto. No, presión es aquel que no tiene para llevarle de comer a su familia. No, presión hay en todos lados. Distintos niveles de presión, pero hay en todos lados. No me digan que no. Quiso encajar un comentario en un Donde no contexto va. que no iba. Ojo a estos datos que vamos a presentar, Tuca, hablando de la continuidad de Efraín, el respaldo, lo que dice Diony. Si hablamos de eliminatorias en las que él ha salido avante, en realidad tiene 2 victorias, ¿no? La de Juárez por la vía de los penales y ahora la victoria contra San Diego. En partidos, insisto, de eliminatoria. No de temporada regular, no un partido más de jornada, no, sino en juegos de matar o morir.
o en eliminatorios, mejor dicho, de matar a morir, tiene apenas 2 victorias. Es muy pobre ese resultado, Tuca. Bueno, Efraín está todavía en su puesto con el triunfo contra Tigres, que no mereció ganar. Si no hubiera ganado este partido, ayer lo hubieran despedido. Sí, porque fíjate, ¿cuántos puntos tiene? Pero él dice, y ahí sí estoy de acuerdo con él, sigue invicto. Es que ese es su argumento sólido. Pero tiene razón. Tiene razón, aunque yo te digo, tú puedes terminar una temporada invicto y no clasificar a liguilla, llévate puros empates. Pero lo que Llegas dice el invicto. Tuca, lo que se refiere el Tuca Estos 3 puntos, Claro. tú le quitas estos 3 puntos. ¿Y dónde estaría que Pumas supuestamente debería de haber perdido Pumas, estaría en 13º lugar. es que esa es la cosa. Que ojo, ¿qué tal? Hace una semana el América andaba coqueteando esos puestos y no por eso íbamos a echar a Jardines. Sí, no, pero vamos hay a una- comparar el creo que hay una- yo sé. Vamos a comprar Uno crédito tiene de Jardine. llave. Pero uno tiene llave. El otro forzó un clip ahí. Ándale, está ahí queriendo abrir. Además, Con el clip. el viernes, Y abre la puerta. el viernes si Pumas le gana a Puebla, para el sábado podrían ser segundo de la competencia. Pues es que sí. Ya después para el domingo no sabemos si baje al quinto, cuarto o Ahora. sexto. Pero entonces, ¿qué hacemos? Yo pienso mantenerlo, que Diony. sí, Claro. ser Pues hasta el mantenerlo. término de la temporada, ahora sí hacer un análisis. De momento, veía los números, ¿no? Son 13 victorias, 14 empates, 13 derrotas, el paso de Efraín Juárez como técnico 13, de Pumas. 14, 13. Sí. A ver, Muy 13, cortito, 14, ¿eh? 13. Pues me parece que sí, ¿no? Pues muy parejo en todo. Sí, ¿no? Guardando proporciones, no me vayan a regañar, por favor. ¿Se acuerdan la gestión ¿De quién? de Xavi en el Barcelona? Fue más recordado por sus conferencias de prensa, en donde Sí. culpó hasta el pasto, ¿no? Literal, culpó hasta el pasto. El Barcelona del unocerismo era, ¿no? El Barcelona que no jugaba como él, ¿no? Sí. Acá pasa lo mismo un poco con Efraín, ¿no? Estos Pumas, hablamos más de lo que dice Efraín a lo que hacen los Pumas en la cancha. Sí. Esa es Se está condenando él Esa es solito con mi sus crítica palabras. a Efra. Por eso yo insisto, sí se me hace buen entrenador. Ahora, plasmarlo en la cancha, porque si a este equipo, y lo saben los buenos técnicos, le hace falta trabajo. Esa es la realidad. Pero bueno, el equipo lo que me gusta es que genera, no se muere de la nada. Porque en estos partidos es difícil, muchas veces intentas, no puedes abrir al rival. Pero el equipo no se muere de nada, al contrario. Hoy se los decía ahí adentro, no hay ningún reproche. ¿Qué les puedo reprochar? Obviamente la contundencia, sí, pero ya son detalles, que es lo que realmente a uno como entrenador, ya no le estoy diciendo, métela por el centro, el modelo de juego, saca la pelota, no, ya son detalles. Y el equipo está obviamente triste, obviamente frustrado porque creo que el equipo hace todos los méritos para, creo que ir con un marcador positivo y poder avanzar en la ronda. Entendiendo eso, hoy es el compromiso, estamos en la liga, es un objetivo, creo que tenemos un partido importante el viernes, que hacemos un partido importante y podemos sacar los 3 puntos, ese viernes dormiremos en segundo, pero hay que ir paso a paso. Hay eliminaciones que se explican desde los errores propios, y hay otras que se entienden cuando miras al rival y descubres que esa noche alguien decidió cambiar la historia. En Ciudad Universitaria, ese alguien tuvo nombre y apellido, Pablo Cisniega. El marcador global 4-2 ya es parte del archivo. Lo que no se olvida tan fácil es cómo se construyó. 8 atajadas en el partido de vuelta. 8 intervenciones que desarmaron la ilusión universitaria cuando el equipo intentaba reaccionar. No fue un arquero que apareció una vez. Fue una muralla constante. La ironía es inevitable. Cisniega nació en la Ciudad de México. El duelo en el Olímpico Universitario fue su primer partido oficial en la capital del país. Nunca jugó en Liga MX. Nunca defendió a un club mexicano en Primera División. Y aún así, fue quien terminó firmando la eliminación. Su carrera tampoco fue lineal. Se formó en las inferiores de Chivas, pero a los 17 años cruzó el océano para integrarse a la Real Sociedad. No debutó con el primer equipo, pero acumuló 38 partidos en categorías menores, con 14 porterías en cero. Después vino la MLS, LAFC, luego Charlotte, con etapas de titularidad intermitente y periodos como suplente. Cuando parecía estancado, bajó a la USL Championship con San Antonio FC, una especie de reinicio competitivo. Desde ahí encontró una nueva oportunidad en el naciente San Diego FC. Empezó como suplente detrás de CJ2 Santos. La lesión del titular en los playoffs cambió el panorama. Cisniega tomó el arco y no lo soltó. San Diego alcanzó la final de la Conferencia Oeste. Ese rendimiento les dio boleto a la Copa de Campeones de CONCACAF 2026 en su primera temporada en MLS. Y en esa competencia, ante Pumas,
el arquero firmó la actuación más importante de su carrera. El contexto familiar añade otra capa simbólica. Pablo posee triple nacionalidad, mexicana, estadounidense y alemana. Su madre fue olímpica en salto de altura. Su padre es Ibar Cisniega, expentatleta olímpico y actual presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. El apellido no es menor dentro del ecosistema del fútbol nacional. Además, el propio arquero ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de representar a México. Tras su actuación en CU, varios analistas respaldaron esa posibilidad. Elogios de su técnico Miquel Varas. Reconocimiento incluso del propio Efraín Juárez. La eliminación tiene múltiples lecturas, pero esta es imposible de ignorar. Pumas fue eliminado por un mexicano que nunca jugó en la Liga MX, que construyó su carrera fuera del radar doméstico y que encontró en esa noche la consagración personal. A veces el dolor no viene solo del resultado, viene de la narrativa que lo rodea. Y si el verdugo tuvo nombre propio, lo que vino después fue una sensación todavía más incómoda, la de mirar hacia adentro y preguntarse cuánto de esto es circunstancial y cuánto es estructural. Porque la eliminación ante San Diego no nació en 90 minutos. Se incrusta en una línea histórica que Pumas arrastra desde hace más de una década. El dato es brutal. El último título oficial del Club Universidad Nacional fue en 2011. Desde entonces, han pasado 52 torneos sin levantar un trofeo. No es una estadística decorativa, es una tendencia. En ese periodo hubo distintos entrenadores, distintos proyectos y distintos discursos. Algunos prometieron proceso, otros inmediatez. Ninguno logró romper la sequía. Ni siquiera técnicos con historial campeón en otros clubes pudieron cambiar la inercia. Por eso la eliminación reciente no se vive como un accidente. Se vive como repetición. Cuando un equipo cae en instancias internacionales, lo normal es evaluar el rendimiento puntual. Pero cuando el contexto histórico pesa tanto, el análisis se amplía. ¿Es solo un tropiezo? ¿O es parte de un patrón que todavía no encuentra ruptura? Pumas ha sido competitivo en fases regulares. Ha sumado puntos suficientes para clasificar. Ha mostrado orden en ciertos tramos. Pero la frontera entre competir y trascender sigue sin cruzarse. Y ahí es donde la narrativa empieza a doler más que el marcador. La derrota ante Vancouver Whitecaps en 2025, también en CONCACHAMPIONS, ya había dejado cicatriz. Aquella eliminación por gol de visitante en un 3-3 global se sintió como oportunidad desperdiciada. Lo de San Diego refuerza esa percepción. Cuando el margen se reduce, la contundencia no alcanza. La historia reciente obliga a una pregunta incómoda. ¿Cuándo dejó Pumas de ser candidato natural y pasó a ser aspirante intermitente? El club mantiene identidad, afición, historia y peso simbólico. Pero en el fútbol moderno, el prestigio necesita actualización constante. No vive solo del recuerdo. La eliminación actual no define toda la institución, pero sí expone que el problema no es exclusivamente táctico ni circunstancial. Es más profundo. Es acumulativo. Y mientras no haya un punto de quiebre real, cada caída internacional seguirá conectándose con el mismo dato, más de una década sin título. Ahí es donde el debate deja de ser emocional y se vuelve estructural. Y cuando el análisis deja de ser emocional y se vuelve estructural, inevitablemente el foco apunta al banquillo. Porque en medio de la sequía histórica y tras una nueva eliminación internacional, la figura que sostiene el proyecto es Efraín Juárez. Su discurso, sus decisiones y su margen de maniobra ahora están bajo una lupa distinta. La paradoja es evidente. Mientras en CONCACHAMPIONS el golpe fue fuerte, en Liga MX el equipo se mantiene invicto tras 5 jornadas. 9 puntos y quinto lugar en la tabla. Competitividad doméstica que, en otro contexto, sería motivo de tranquilidad. Pero el contexto ya cambió. La eliminación alteró la percepción del semestre. Lo que parecía un arranque sólido ahora convive con una herida reciente. Y ahí aparece la Liga MX como el único escenario capaz de resarcir, al menos parcialmente, la relación entre entrenador y entorno. Juárez llegó con ilusión. Campeón en Colombia con Atlético Nacional, con discurso de proceso y visión a mediano plazo. La directiva apostó por identidad y continuidad. Pero en Pumas el tiempo no se mide solo en jornadas, se mide en títulos ausentes. El técnico insiste en que el grupo cree en la idea, que el vestidor está unido, que el torneo local ofrece margen para consolidar lo trabajado. Y en términos estrictamente numéricos, el argumento tiene sustento. Sin embargo, la presión no desaparece, se transforma. La CONCACHAMPIONS ofrecía 2 oportunidades recientes que no se tradujeron en semifinales. Vancouver primero, San Diego después.
2 golpes que amplifican cualquier irregularidad futura. El calendario inmediato tampoco concede respiro. Monterrey, Toluca, Cruz Azul, América y Chivas figuran en el horizonte. Partidos que pueden redefinir narrativa en cuestión de semanas. En 40 encuentros dirigidos, Juárez registra 13 victorias, 14 empates y 13 derrotas. Un 44% de efectividad. Números que no son catastróficos, pero tampoco concluyentes para disipar dudas. La Liga MX se convierte entonces en el último bálsamo posible. Si el invicto se mantiene y el equipo consolida puntos en la parte alta, el proyecto gana oxígeno. Si las derrotas aparecen, el margen se evaporará con rapidez. Porque en este punto ya no se discute solo rendimiento, se discute rumbo. Y si la discusión ya no es solo rendimiento, sino rumbo, entonces el siguiente examen no está en el pasado, está en el calendario inmediato. La jornada 6 coloca a Pumas frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. En el papel, es un duelo ante un equipo que marcha 13º. En la narrativa actual, es mucho más que eso. Es la primera prueba real después del golpe internacional. Universidad llega ubicada en el 5º lugar de la tabla. 5 partidos sin perder. Un arranque que, en cualquier otro contexto, se leería como sólido. Pero ahora cada encuentro es observado como validación o contradicción del discurso. Puebla, por su parte, necesita puntos con urgencia. Jugar en casa implica asumir iniciativa, cerrar espacios y explotar cualquier desconcentración del rival. En partidos así, el entorno pesa. El ritmo se acelera. El margen de error se reduce. Para Pumas el objetivo es claro: consolidar la solidez como visitante. Orden táctico, intensidad en recuperación y circulación limpia del balón. No solo se trata de sumar 3 puntos. Se trata de sostener credibilidad. Porque después de la eliminación, el discurso del proceso necesita respaldo tangible. La liga es ahora el único escenario donde el equipo puede reconstruir narrativa en tiempo real. Un triunfo en el Cuauhtémoc no borrará la Conca Champions, pero enviaría una señal: el proyecto no se desmorona con un golpe. Se ajusta y responde. En cambio, un tropiezo abriría un nuevo frente de cuestionamientos. No por la tabla en sí, sino por la percepción acumulada. Cuando la confianza es frágil, cada resultado pesa el doble. El partido del viernes no es decisivo en términos matemáticos, pero sí lo es en términos simbólicos. Es la oportunidad de convertir el invicto en argumento sólido y no en estadística circunstancial. La temporada doméstica se convierte, entonces, en terreno de reivindicación inmediata. Porque si el rumbo está en debate, el siguiente paso siempre es el que más cuenta. Y si el siguiente paso es el que más cuenta, también lo es entender cuánto se apostó para que este proyecto funcionara. El mercado invernal del Clausura 2026 fue, en términos generales, discreto. Los clubes de la Liga MX desembolsaron alrededor de $27 millones en 32 nuevos fichajes. Una cifra moderada para una competencia que en otros años presumía movimientos más agresivos. Muchos equipos optaron por préstamos, agentes libres o incorporaciones de bajo riesgo. Pachuca ni siquiera sumó refuerzos inéditos. Cruz Azul reforzó por cifras contenidas. Otros administraron recursos con prudencia. Pero en medio de ese contexto conservador, Pumas tomó una decisión distinta. Universidad fue el club que más pagó por un solo jugador extranjero en este mercado, alrededor de $5 millones por Juninho. Ninguna otra institución realizó una inversión individual de ese calibre durante esta ventana. No es un dato menor. En tiempos donde la mayoría eligió cautela, Pumas apostó fuerte por reforzar su ofensiva. El mensaje fue claro: ambición inmediata, intención de elevar el techo competitivo. Sin embargo, cuando la inversión es alta, la expectativa crece en la misma proporción. Y tras una eliminación internacional, el análisis económico se vuelve inevitable. El mercado no se evalúa en abstracto. Se evalúa en función del rendimiento colectivo. Si el proyecto logra consolidarse en liga y competir con autoridad, la inversión será vista como decisión estratégica. Si los resultados no acompañan, la cifra empezará a pesar. Además, la apuesta por un fichaje fuerte contrasta con la prudencia del resto del entorno. En un torneo donde la mayoría administró recursos, Universidad decidió asumir el riesgo mayor. Eso no es negativo en sí mismo, pero sí eleva el nivel de exigencia. Porque cuando un club paga la cifra más alta del mercado por un solo refuerzo, el mensaje interno es claro: no hay margen para excusas prolongadas. El debate ya no es solo futbolístico, también es estructural y financiero. Y en un semestre donde cada decisión se analiza con lupa, la apuesta de $5 millones se convierte en parte central del relato.
Ambición hubo. Ahora falta ver si el contexto está preparado para sostenerla. Y cuando la ambición económica, el calendario inmediato y el debate estructural se cruzan, aparece otro frente que no puede ignorarse: el futuro bajo los 3 palos. La situación de Keylor Navas empieza a adquirir una dimensión distinta en este contexto. No por ruptura confirmada, no por conflicto público, sino por silencio institucional. Hasta ahora, el arquero costarricense no ha recibido una oferta formal de renovación. En el papel, su contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026 otorga estabilidad. Pero en la práctica, cuando un jugador de su jerarquía entra en la recta final de vínculos sin señales claras, la incertidumbre se instala. Pumas pagó alrededor de $2 millones por su pase desde Newell's. Además, percibe cerca de $2 millones anuales de salario. Es una de las apuestas más importantes del plantel, tanto en inversión como en liderazgo. Por eso la ausencia de una propuesta formal llama la atención. No se trata solo de números. Se trata de mensaje. Cuando un club quiere blindar su proyecto, suele asegurar primero las piezas clave. Y el arquero, en cualquier estructura competitiva, es uno de los pilares. Desde el entorno del jugador aseguran que estaría dispuesto a escuchar una oferta y que incluso priorizaría continuar en universidad si la directiva decide avanzar. Eso coloca la decisión directamente en manos institucionales. El momento amplifica todo. Después de una eliminación dolorosa, cada señal se interpreta como síntoma de continuidad o posible reinicio. Mantener a Keylor enviaría mensaje de estabilidad. Dejar que el vínculo se consuma sin movimiento podría abrir lectura de transición. Además, el arco representa liderazgo silencioso en momentos límite. Representa experiencia cuando el equipo necesita sostener resultados ajustados. Y en un semestre donde la liga es el único bálsamo posible, la claridad en esa zona es determinante. No hay ruptura oficial. No hay despedida anunciada. Pero tampoco hay blindaje que despeje dudas. Y en un proyecto que hoy se debate entre reconstrucción y reafirmación, las decisiones sobre figuras como Keylor Navas no son administrativas. Son declaraciones de intención. Perfecto. Vamos fechar como noticia 7. Mantendo a Ponte encerrando o bloco con contraste emocional forte huellas de patas. Y cuando todo alrededor parece tensión, cuestionamiento y cálculo estructural, hubo una escena distinta en Ciudad Universitaria. Mientras el varonil enfrenta debate y presión, Pumas Femenil ofreció una respuesta en la cancha que cambió el tono de la semana. En la jornada 8 del Clausura 2026, ante un Guadalajara invicto y líder del torneo, las universitarias asumieron protagonismo desde el inicio. No era un partido cómodo. Chivas llegaba con 6 victorias y un empate. Orden, contundencia y estabilidad. En el papel, el favoritismo no estaba del lado auriazul. Pero el fútbol no siempre responde a las tablas. Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Roberto Medina mostró intensidad alta, presión coordinada y convicción ofensiva. No se trató de esperar el error rival. Se trató de imponer ritmo. El momento clave llegó al minuto 20. Montserrat Hernández tomó el balón fuera del área y sacó un disparo que rompió cualquier previsión defensiva. La pelota se incrustó en el arco defendido por Blanca Félix y desató la euforia en el Olímpico Universitario. No fue casualidad. Fue determinación. En la segunda mitad, Guadalajara adelantó líneas y buscó imponer su jerarquía. Ahí emergió otra figura, Jasia López. Seguridad bajo los 3 palos, intervenciones precisas y liderazgo silencioso en los momentos de mayor exigencia. Incluso cuando Chivas logró enviar el balón al fondo de la red al minuto 56, el fuera de lugar apagó la ilusión rojiblanca. Pumas sostuvo la ventaja con orden y carácter. El 1-0 final no fue solo un resultado, fue una declaración competitiva. En una semana marcada por eliminación internacional, mercado bajo lupa y debate institucional, la femenil recordó algo esencial: la identidad de competencia sigue viva dentro del club. El contraste es evidente. Mientras un sector busca estabilidad, el otro la demuestra en el campo. Y en un semestre donde cada resultado pesa simbólicamente, esa noche en CEU no solo entregó 3 puntos. Entregó orgullo.